Buenas chicos y chicas, ¿cómo andan? En la reunión de hoy vamos a ver la segunda parte de las cuestiones vinculadas a distribución del ingreso y pobreza y desarrollo económico, y el foco va a estar puesto principalmente en los indicadores. Eh, el primero estrictamente no es ni de pobreza ni de desigualdad, sino que es el índice de desarrollo humano, que me parece relevante mencionar. Digamos, es el utilizado por la ONU, lo habrán visto periódicamente cuando se publica el informe. Básicamente es un promedio equiponderado de tres aspectos esenciales de la vida humana. El primero tiene que ver con la esperanza de vida, o sea, la longevidad. El segundo es la educación y el tercero es el nivel denominado nivel de vida decente. En el caso de la educación, inicialmente solo tomaba la tasa de alfabetismo de los adultos. Obviamente, en la medida que, eh, digamos, esto tendió a uno en la mayoría de los países, lo que se hizo fue incluir dentro de este indicador con un peso, o sea, mantener el alfabetismo de los adultos con 2 tercios y darle un peso de 1 tercio a los años promedio de educación, y después por la tasa de matriculación, o sea, se reemplazó años promedio de educación por la tasa de matriculación combinada primaria-secundaria. El indicador básicamente lo que hace es normalizar entre 0 y 1. Cada indicador se construye como, donde ven la fórmula I de indicador para el aspecto I en el país J, lo que considera es, por ejemplo, supongamos que es longevidad en Argentina menos la longevidad que tiene el país con la longevidad menor en toda la muestra, y eso normalizado por la longevidad que tiene el país, el valor máximo en toda la muestra con respecto al valor mínimo. Obviamente, si la Argentina tuviera el valor máximo de longevidad, el cociente se hace 1, si tendría el valor mínimo se haría 0. El IDH lo que hace es equiponderar cada uno de estos aspectos, longevidad, educación, me refiero de nivel de vida. El nivel de vida básicamente primero era el PBI per cápita, después por los problemas asociados que trae, eh, digamos, el valor diferencial del dólar, o lo que es lo mismo de los no transables en cada uno de los países, se lo corrige por el poder de compra de la moneda, y como, digamos, de forma de decir pasado determinado umbral. La verdad que un país que tiene 25.000 de PBI per cápita y 35.000, me gustaría de alguna forma que eso no refleje una mejora en el estándar de vida, en la lógica de que pasado determinado umbral ya las condiciones de vida son satisfactorias. Entonces lo que se hace es aplicar la función logarítmica, digamos, para suavizar los valores extremos. Tomando estos tres indicadores y haciendo el promedio, en el gráfico que ven abajo, en el puesto 38, donde hay una flechita, está la ubicación de Argentina con un promedio de 0,869. El país con mayor índice de desarrollo humano es Islandia con 0,968, lo mismo que Noruega, después Australia, Canadá, Irlanda, Suecia. De hecho, para tener una idea dónde estamos ubicados nosotros, fíjense, es la barra azul de la derecha, es Argentina, está muy cerca, penitas por debajo del promedio de los países de la OECD. Obviamente el promedio de América Latina está 2 escalones corridos, y el promedio mundial está bastante a la derecha, que es la línea azul en un valor aproximado de 0,77, 0,78. Obviamente lo que termina sucediendo es que el ordenamiento que surge a partir del PBI per cápita, la verdad que incluir las otras dos variables de longevidad y educación en promedio no nos aporta demasiada información. Esto básicamente lo que hace es regresar el IDH, que lo tenemos en el eje Y, y en el eje X tomamos los valores del PBI per cápita corregido por el poder de compra, poder adquisitivo, paridad del poder adquisitivo, y fíjense cómo la gran mayoría de los datos, salvo algunos puntuales como puede ser Siria, Tailandia, Bielorrusia, Guinea Ecuatorial,
están en buena medida ubicados dentro de la regresión que está, digamos, ilustrado con la línea roja. Esto básicamente lo que quiere decir es que si bien hay algunos outliers, el más obvio podría ser Cuba, que no está relevado en este índice, pero digo, un país que tiene un nivel de desarrollo humano muy elevado, porque tanto en longevidad como en educación tiene buenos indicadores, pero no en PBI per cápita, es decir, salvo esos outliers o los países petroleros, en general el ordenamiento que surge a partir del PBI per cápita es bastante razonable en términos de la ordenación que surge del índice de desarrollo humano, que es el PBI per cápita más los otros dos indicadores. Ya yendo específicamente a lo que es los indicadores de pobreza, de acuerdo a la definición de la ONU, se refiere a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable y como definición, aspectos que la componen es llevar una vida larga y saludable, tener educación, disfrutar de un nivel de vida decente, libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso al trabajo productivo bien remunerado y la participación en la vida comunitaria, esto que hablábamos en la reunión anterior, la lógica de Adam Smith de aparecer en público sin sonrojarse. Obviamente, como tenemos dificultades para medir la calidad de vida, lo que terminamos aproximándolo es a partir de, perdón, para medir la calidad de vida, lo que hacemos es aproximarlo a partir del nivel de vida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente en la gran mayoría de los países hay dos formas habituales para medir la pobreza. Una que es directa, que es el indicador NBI, es decir, de necesidades básicas insatisfechas, y el segundo, el de tasa de incidencia o línea de pobreza, que como también mencionábamos ayer es indirecto, en el sentido que establezco un valor umbral, un ingreso umbral, y solo me fijo si el hogar, independientemente que acceda o no a esa canasta básica total de bienes y servicios, solo me fijo si cuenta con un ingreso o no. En el caso del NBI, básicamente, como decíamos, es un indicador directo de carácter estructural, básicamente porque las tres primeras condiciones de NBI son aspectos estructurales que una vez que se atienden, es decir, supongamos una región que tiene un déficit en NBI básicamente asociado a problemas en la vivienda, que obviamente impacta sobre los tres primeros indicadores. Yo hago un programa de vivienda, soluciono, entre comillas, esos tres indicadores, y es muy raro que una vez que yo reduje el indicador de NBI en una localidad vuelva a aumentar. De hecho, históricamente, el indicador NBI tiene que tener una tendencia decreciente en el tiempo. ¿Cuáles son los 5 indicadores? Hacinamiento, más de 3 personas por cuarto, condiciones de vivienda, en el caso que sea de tipo inconveniente, como por ejemplo pieza inclinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que obviamente excluye casa, departamento y rancho. En términos de las condiciones sanitarias, viviendas que no tuvieran ningún tipo de retrete, ¿no? Con descarga de agua. Condiciones de escolaridad, es decir, si existen miembros del hogar en edad escolar, considerando de 6 a 12 años, que no asisten a la escuela primaria. Y el último es la capacidad de subsistencia, es decir, si existen en el hogar 4 o más personas por miembro ocupado y el jefe de hogar, que en la lógica de los institutos de estadísticas es el perceptor o perceptora de mayores ingresos hacia el interior del hogar, no completó el tercer grado de educación primaria, lo cual da una idea, digamos, de las limitaciones que tiene ese hogar en términos de generación de ingresos. Un aspecto importante es que el indicador NBI, ya sea incumpliendo uno o incumpliendo los 5 subindicadores, el hogar en cuestión es considerado como un hogar con necesidades básicas insatisfechas. De hecho, acá están los datos de los últimos censos, 2001 y 2010. En 2001, el 14% total de los hogares era NBI, que representaba el 18% de las personas, obviamente porque la tasa de natalidad en los hogares con necesidades básicas insatisfechas está por encima
del promedio del resto de los hogares. Y en el censo de 2010, ese 14 de los hogares se redujo al 9, es decir, y 1.100.000 hogares, y dicha cifra es equivalente al 12,5% del total de las personas, que son 5 millones prácticamente de personas. Antes decía que el NBI tiene tendencia decreciente, esto que las críticas que habitualmente se le plantea al indicador NBI, como mira pobreza estructural, los tres primeros indicadores tienen que ver con condiciones de habitabilidad, no capta aspectos relacionados con la pobreza reciente, por ejemplo, en un contexto de caída de los ingresos, del salario real o del aumento del desempleo. El indicador, la evidencia muestra, por ejemplo, que en el peor momento de la crisis del 2001 los hogares seguían enviando a los chicos a la escuela, al menos para que pudieran alimentarse. Es habitual encontrar una tendencia decreciente en el tiempo. De hecho, si aumenta es señal de un empeoramiento grave de la situación. Históricamente la Argentina venía descendiendo, con la excepción del periodo que va del 91 al 2001, cuando se relevó el censo, en el cual los indicadores prácticamente se habían mantenido sin cambios. Esto que les decía antes no permite captar la profundidad de la pobreza, solo considera si incumple al menos uno de los hogares. Y otro aspecto un poco más útil es que ignoras las diferencias de precios, es decir, en el Gran Buenos Aires la vivienda es cara, lo cual impacta obviamente sobre las tres primeras condiciones, pero el acceso a la salud pública es considerablemente mejor que en otras provincias. Para tener una idea, fíjense el nivel de disparidad que existe interprovincias. El promedio nacional que mencionábamos antes a nivel de personas, que es de 12,5, implica un INBI que es 4,4 veces superior en el caso de Formosa, que es 25,2, con respecto a La Pampa, que es la provincia con menor cantidad de personas con necesidades básicas insatisfechas. De hecho, si se mira a nivel de los hogares, esa diferencia, las provincias son las mismas, La Pampa en un extremo y Formosa en el otro, se amplifican porque es más de 5 veces el diferencial. Fíjense las barras naranja, cuán dispar es la situación hacia el interior de la provincia de Buenos Aires cuando uno considera los 24 partidos del Gran Buenos Aires y el interior de la provincia, que está prácticamente en el grupo de los indicadores con menor NBI, junto a La Pampa, Cava, o sea, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y el interior de precisamente la provincia de Buenos Aires. De hecho, se acotaron las disparidades en términos históricos, que eran más amplias interprovincias. Yendo específicamente a los indicadores de pobreza, que vamos a ver con un poquito de detalle, hay esencialmente tres propiedades deseables que les pedimos a los indicadores de pobreza indirectos, que son aquellos que están basados en el ingreso. El primero tiene que ver con lo que denominamos el axioma focal, que es bastante inmediato. Lo que dice es, una vez que yo establezco la línea de pobreza, es decir, un valor umbral, esa medida de pobreza no tiene que experimentar cambios cuando sucede alguna modificación en los ingresos de los no pobres. ¿Qué quiere decir esto? Yo establezco mi línea de pobreza, tengo un 35% de pobres. Todo lo que pase dentro del 65% restante, obviamente salvo que un hogar pierda tal cantidad de ingresos como para caerse dentro de los pobres, es decir, si sigue siendo no pobre, esa alteración en los ingresos no tiene que impactar sobre mi indicador. El segundo es un poco el complemento, el de monotonicidad, que lo que dice es, bueno, una medida de pobreza debe incrementarse cuando el ingreso de una persona pobre disminuye. Vamos a ver que algunos indicadores muy utilizados no cumplen con esta propiedad. Y el último es un poco más sutil, que básicamente lo que nos habla es de la desigualdad hacia el interior de los pobres. El enunciado del axioma de transferencia lo que dice es toda transferencia de ingreso desigualadora, es decir, le saco a un indigente para darle a un pobre. En términos distributivos eso amplifica
la desigualdad desde una persona pobre hacia otra hacia otra persona menos pobre, pero que continúa siendo pobre después de la transferencia, debe incrementar mi indicador de pobreza, lo cual es lógico en el sentido que si yo le saco a un indigente para transferirlo a un pobre y ambos siguen siendo pobres después de la transferencia, a mí me gustaría, idealmente, dado que hay un hogar que estaba muy alejado de la línea de pobreza, que ahora está más alejado todavía, que eso se refleje en un aumento en el indicador de pobreza. Después vamos a ver en detalle cómo se calcula esa línea de pobreza. Esa línea de pobreza, o también llamada canasta básica total, es un ingreso monetario, a partir del cual considero los hogares como pobres, no pobres. En Argentina, para calcular la línea de pobreza, previamente se calcula lo que es la canasta básica de alimentos, o también denominada línea de indigencia o línea de pobreza extrema, que es una canasta que solo tiene alimentos, y el concepto de canasta básica alimentaria lo que hace es tratar de establecer si los hogares cuentan al menos con ingresos suficientes para cubrir una canasta de alimentos, digamos, para satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas requerido para llevar a cabo una vida normal. Esto básicamente son estudios de la FAO. Lo que hacen es transformar las kilocalorías que requiere cada individuo en función de su edad y su género en términos de una unidad de medida que se denomina adultos equivalentes. Yendo específicamente, esta es una forma un poco más elegante de escribir a los indicadores. El indicador de tasa de incidencia, que es el más utilizado, o tasa de pobreza, también denominado Headcount Ratio and Headcount Index, lo que hace es 1 sobre n, siendo n la cantidad de la población relevada. Supongamos que son todos hogares unipersonales para simplificar el análisis, es decir, n sería la cantidad de hogares, o lo que es lo mismo, la cantidad de personas. Y lo que hace es la sumatoria desde el hogar o la persona 1, es decir, i igual 1, hasta el hogar n, de una función indicador que lo que hace es xy es el ingreso del individuo y z es la línea de pobreza. Entonces esa función indicador lo que hace es poner unos y ceros si se cumple la condición que está dentro del paréntesis o no. Entonces, si tengo un hogar que tiene un ingreso, es decir, un xy menor a la línea de pobreza, el indicador lo que hace es asignarle un valor de 1. Distintamente, si tiene un ingreso por encima de la línea de pobreza, es 0. Hago la sumatoria de esos unos y ceros, y obviamente cuando sumo todos los unos, lo que tengo es la suma de todos los hogares o de las personas que no tienen un ingreso suficiente, o sea, un ingreso, mejor dicho, menor a la línea de pobreza, dividido la cantidad total de hogares, que me da la tasa de incidencia de la pobreza. Obviamente el espacio correcto para hacer este cálculo es a nivel del hogar, o sea, obviamente en la vida real no son unipersonales, entonces mi unidad de análisis es el hogar, calculo la línea de pobreza para ese hogar particular, después vamos a ver cómo es el mecanismo, relevo el ingreso total familiar de ese hogar, y si el ingreso total familiar de ese hogar está por debajo de la línea de pobreza, clasifico a ese hogar como pobre y obviamente a todos los miembros de ese hogar. Obviamente, trivialmente, si tengo un matrimonio en el que la mujer trabaja y tiene un salario muy elevado y el hombre está desempleado, yo no puedo considerar al hombre pobre y a la mujer como no pobre. Lo miro a nivel del hogar. Si el ingreso de la mujer es mayor a la línea de pobreza para el hogar, es decir, para ellos dos adultos equivalentes, obviamente tengo que clasificar a todo ese hogar como no pobre. Obviamente las críticas al indicador de tasa de incidencia son bastante inmediatas. Primero es una clasificación binaria, pobre no pobre, con lo cual no puedo mirar la profundidad de pobreza. Tampoco puedo ponderar si los hogares están muy cerca de la línea de pobreza o están muy lejos. No es lo mismo si tengo todos los hogares que tienen un ingreso 1% inferior a la línea de pobreza, si todos esos hogares pobres en realidad son hogares indigentes y están a una distancia
significativa y solo cumple con el axioma focal de los tres axiomas o principios que mencionamos antes de los indicadores de pobreza. Básicamente, lo que yo haga con un hogar que es cero en la sumatoria, es decir, con un hogar que tiene un ingreso superior a la línea de pobreza, supongamos que le saco ingreso de ese hogar y sigue estando por encima de la línea de pobreza, obviamente el indicador no se modifica, pero no cumple con ninguno de los otros dos indicadores. Si yo le saco ingreso a un hogar pobre, a los efectos del cálculo es un hogar que sigue siendo 1 en la sumatoria, es decir, no hay ningún tipo de ponderación, y de forma similar no se preocupa por la desigualdad hacia el interior de los pobres, es decir, si yo hago una transferencia desigualadora de un indigente a un pobre que sigue siendo pobre después de la transferencia, cuando analizo el indicador de tasa de incidencia básicamente va a considerar a esos dos hogares con un valor de 1. Es decir, cumple con axioma focal, no cumple ni con monotonicidad ni con transferencia. El segundo de los indicadores es el indicador de brecha de pobreza, que básicamente lo que tiene este indicador es la misma estructura del indicador anterior, 1 sobre n de la sumatoria desde igual 1 hasta n, y lo que hace es agregar un término, un ponderador para cada hogar, que lo que me dice es cuál es la distancia que tiene el hogar I en términos de ese ingreso con respecto a la línea de pobreza, dividido la línea de pobreza. Y después tiene obviamente lo que teníamos antes, la sumatoria de unos y ceros en función del ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Si el ingreso de un hogar está muy cercano a la línea de pobreza, el numerador se hace un número muy cercano a 0, con lo cual ese ponderador es muy cercano a 0, es decir, ese hogar, si bien es un hogar que en la función indicador le asigna un 1, en realidad el ponderador, al ser muy cercano a su ingreso a la línea de pobreza, se va a hacer muy pequeño. Esto es importante, es un factor que pondera cada hogar en función de la distancia con la línea de pobreza. No lo vamos a ver hoy, digamos, pero se puede demostrar muy fácilmente que el indicador de brecha de pobreza no es otra cosa que el indicador de tasa de incidencia multiplicado por un término que denominamos C, que es el cociente de brecha de ingresos, que básicamente este cociente de brecha de ingresos lo que hace es un ratio entre la distancia entre la línea de pobreza y el ingreso promedio de los pobres en relación a la línea de pobreza. Es decir, si se toman la tasa de incidencia y lo multiplican por la distancia relativa del ingreso promedio de los pobres en relación a la línea de pobreza normalizado por la línea de pobreza, les va a dar el indicador, obviamente, de brecha de pobreza. Como es obvio, el de brecha de pobreza cumple con el axioma focal, es decir, si le saco a un hogar no pobre, ingreso que sigue siendo no pobre después de la extracción, el indicador no se modifica. Cumple con el axioma de transferencia, porque si yo le saco ingreso a un pobre, hay un hogar I que va a tener una mayor distancia relativa, entonces ese ponderador, al menos para un hogar, va a ser más alta, con lo cual cumple con el de... Perdón, esto está mal redactado, cumple con el axioma focal y con el de monotonicidad, lo voy a arreglar para cuando les llegue cuando les envíe el PowerPoint, pero no cumple con el axioma de transferencia. Básicamente el axioma de transferencia, que era el último de los que habíamos mencionado, lo que dice es, básicamente lo que se preocupa es en la situación hacia el interior de los pobres. Fíjense que si acá hacen una transferencia, supongamos desigualadora, de un indigente a un pobre, y los dos siguen siendo pobres después de la transferencia, fíjense que la distancia relativa que gana uno la pierde el otro, con lo cual en términos de la sumatoria es indistinto. Eso se ve muy fácilmente abajo porque el ingreso promedio de los pobres no se modifica cuando hago este tipo de transferencia. Así que les pido perdón para aclarar, el indicador de brecha de pobreza cumple con el axioma focal y con el de monotonicidad, pero no cumple con el de transferencia. El último de los indicadores es básicamente una generalización de los anteriores, también se conoce como Foster, Greer and Thorbecke o FGT,
la misma estructura que el indicador anterior, con la única particularidad que se le agrega un parámetro alfa, que puede denominarse un parámetro de aversión a la pobreza, que lo que hace es, dependiendo cuál es el valor de alfa, si alfa es igual a 0, tenemos el indicador de tasa de incidencia, pues ese término desaparece. Si tenemos el indicador de alfa igual 1, tenemos el indicador de brecha de pobreza, porque lo que tenemos es el ponderador que veíamos en el caso anterior. Y si tenemos, se dice que FGT alfa igual 0, FGT igual 1, una vez que tenemos el FGT para alfa igual 2, es decir, que lo que hago es aplicar una función cuadrática a las distancias relativas. Obviamente esto lo que hace es que pondera proporcionalmente más los hogares que están lejos de la distancia de la línea de pobreza, con lo cual en este caso si hago una transferencia desigualadora de un indigente a un pobre y ambos siguen siendo pobres, el indicador de pobreza va a disminuir porque en términos relativos va a ponderar más la pérdida del hogar indigente que la ganancia del hogar no indigente pobre. Obviamente, en el caso de que alfa sea 1, eso que es lineal es el ejemplo que teníamos en el caso anterior, con lo cual el indicador de brecha de pobreza, perdón, de FGT para alfa igual 2 cumple con todos los principios mencionados previamente de axioma focal, monotonicidad y transferencia. Vamos a ver más o menos rápido cómo se calcula la línea de indigencia que dijimos que era el paso previo para llegar a la línea de pobreza. En base a estudios, esta en realidad es la metodología histórica o algunas modificaciones en el 2016, lo que se hace es, se toma una unidad de adulto equivalente, que es un varón entre 30 y 59 años, y se establecen los requerimientos proteicos, que son 2.700 kilocalorías. Ese adulto equivalente lo que se hace es establecer todo un conjunto de escalas en términos de, por ejemplo, una mujer de entre 30 y 59 años, dado que tiene menores requerimientos kilocalóricos, implica una unidad de 0,74 adulto equivalente, y así para todo digamos, las edades y los géneros. Se hace una tabla y si uno asume un hogar típico, como habitualmente se menciona en la prensa cada vez que sale el indicador de pobreza, de tasa de incidencia, que es el que más se conoce, es decir, un hogar integrado por padres y dos hijos de 5 y 8 años, y eso equivale prácticamente a 3,1 adultos equivalentes. Es decir, cuando ustedes escuchan el valor de la línea de pobreza, si lo multiplican por 3,10, lo que obtienen básicamente es la línea de pobreza para el hogar promedio con este tipo de estructura. Tradicionalmente, lo que se hace para tomar como preferencia, porque es difícil establecer qué alimentos vamos a incluir dentro, o sea, tenemos kilocalorías, pero esas kilocalorías las tenemos que transformar en un listado de alimentos. Lo que se toma como referencia, se tomaba, mejor dicho, es la Encuesta Nacional del Gasto de los Hogares, la NGH del 85-86, que a partir de la dinámica de gasto de los hogares se podía identificar cuáles eran los bienes alimenticios que más consumía la gente necesarios para la subsistencia. Esto es una cuestión metodológica, la motivación en realidad es, uno no puede tomar en la pauta de consumo del quinto quintil de los ingresos porque obviamente no tiene ninguna correspondencia con lo que consume un hogar que está muy cerca, digamos, de la línea de pobreza con ingresos bajos. Tampoco sería deseable tomar la pauta del consumo de un hogar del primer quintil. Históricamente la indigencia en la Argentina rondó el 4 o 5%, es decir, lo que hacemos es de alguna forma, con un criterio normativo, nos ubicamos entre la población que va del 20 al 40, es decir, el segundo quintil de los ingresos, y de esa población de referencia extraemos la canasta básica alimentaria o línea de indigencia. Es decir, se toma una población de referencia que no esté restringida en su ingreso en términos de los bienes alimentarios que consume. Bueno, una vez que tengo todo ese listado de alimentos, se valoriza en función de los precios relevados por el INDEC. No lo vamos a ver en detalle, este era el listado de bienes alimentarios tradicionales. Fíjense que esto es todos los alimentos que
incluida para un adulto equivalente a lo largo de un mes. Obviamente ya era una canasta muy restringida en términos de digamos, la variedad alimenticia, y a la derecha tienen la tabla que transforma según género. Fíjense que hasta los 9 años es indistinto ser varón y mujer, después sí empieza a segmentarse, y las unidades equivalentes, siendo el varón de entre 30 y 59 el listón, digamos, de referencia, y a partir de ahí construir todos los demás en función de las necesidades kilocalóricas de cada persona en función de su edad y su género. Bueno, como dijimos antes, para llegar a la línea de pobreza se parte de la línea de indigencia. Esta última solo toma bienes alimenticios. ¿Cómo hago para obtener la línea de pobreza? Obviamente tengo que incluir otros bienes y servicios necesarios para llevar, como mencionábamos antes en la definición, una vida aceptable y tolerable: servicios públicos, agua, gas, electricidad, indumentaria, transporte, esparcimiento. Obviamente es mucho más difícil establecer con un criterio normativo cuáles bienes y servicios son deseables. Bastante problema nos genera en términos alimenticios. Bueno, en términos del resto de los bienes y servicios obviamente sería muy discutible. Entonces la aproximación que se utilizaba y que se sigue utilizando básicamente es amplificar la línea de indigencia por algo que es la inversa del cociente de los gastos en alimentos sobre el total. Esa gasto de alimentos sobre el total es el coeficiente de Engel, con lo cual la inversa del coeficiente de Engel es el gasto total sobre el gasto en alimentos. Fíjense, obviamente el gasto en alimentos, que es una participación del gasto total, va a ser un ratio menor a 1, la inversa de eso va a ser un ratio mayor a 1 siempre. Ese ratio mayor a 1 lo que hace es amplificar esa línea de indigencia. De vuelta, el listón comparativo que se toma para el listado de los bienes y servicios totales, que es el gasto total, y el gasto en alimentos se toma, o se tomaba hasta hace poco, la encuesta nacional del gasto de los hogares del 85-86, y se la valorizaba a través del tiempo. Noten, y esto es algo importante, que si por algún motivo disminuye el precio relativo de los alimentos, con respecto al resto de los bienes, se achicará la distancia entre la línea de indigencia y la línea de pobreza. Perdón, en realidad se aumentará. Esto está mal redactado. Pensemos el ejemplo contrario. Si aumenta el precio relativo de los alimentos, el cociente entre el gasto en alimentos y el gasto total, la lógica es, bueno, tengo un gasto prioritario que es el de alimentos, aumentó el precio relativo de los alimentos, voy a consumir más alimentos, aumenta esa participación. La inversa de ese número más alto es más chico, con lo cual cuando aumenta, esto está mal el último bullet, les pido disculpas nuevamente, cuando aumenta ese precio relativo de los alimentos en relación al resto de los bienes y servicios, la inversa del coeficiente de Engel se hace más chico, es decir, la distancia relativa entre la línea de indigencia y la línea de pobreza se hace más cercana. La lógica de esto, de una forma, si por ejemplo en un episodio de evaluatorio que sube el precio de los exportables en términos relativos, en particular de los alimentos, lo que hace es que ese hogar necesita destinar más ingresos a los alimentos y puede destinar menos al resto de los bienes y servicios. Lo que hace es en algún punto hacer que la línea de pobreza esté más cerca de la línea de indigencia. Así que repasando, porque el último bullet está mal redactado, si aumenta el precio relativo de los alimentos con el de los restantes bienes y servicios, se achicará la distancia entre la línea de indigencia y la línea de pobreza. En la versión que les voy a enviar va a estar corregido. En el 2016 se hicieron algunos cambios metodológicos, no vale la pena verlos en detalle. Sí hay uno que es muy relevante, que es el cambio de la población de referencia, antes del periodo de referencia. Antes se tomaba la encuesta nacional del gasto de los hogares para el 85-86. Esta nueva metodología lo actualizó al 2004-2005, y obviamente lo que tenemos es que la participación del gasto de los alimentos sobre el total
fue reduciéndose a lo largo del tiempo, del 50 en el 85-86 al 43 al 38, básicamente con el mayor peso de los servicios en el total de los gastos, y esta disminución del 50 al 38% en la participación de los alimentos, obviamente lo que genera es un aumento en, como mencionábamos antes, en ese factor de amplificación que era la inversa del coeficiente de Engel, con lo cual el cambio de la población de referencia lo que hace, le agrega prácticamente al dato del 2016 9 puntos porcentuales adicionales a la pobreza solo por este efecto, si se quiere, metodológico. Es decir, hay que tener cuidado en hacer comparaciones de corto plazo entre el dato post-2016 y pre-2016. De hecho, bueno, había problemas con la medición de los precios, con lo cual obviamente eso sesgaba la baja, pero digo, conceptualmente, aun cuando se corrigiera la EPH, esta limitación o este cambio metodológico, mejor dicho, lo que hace es que no sean directamente comparables los valores pre-2016 y post-2016. Breve aclaración, en el 2015 o 2014, cuando había problemas con la medición de los precios, lo que se hacía era, a partir de la EPH, se obtenían los ingresos y eso se obtenía una canasta básica alimentaria y una canasta básica total alternativas en función de estimaciones de precios, digamos, privadas para aislar el efecto asociado a la subestimación de los precios. Bueno, este impacto, acá tienen el gráfico, es decir, esta es la inversa del coeficiente de Engel con la NGH 8485, fíjense si recalculáramos desde el 2005 en adelante, pero aplicando la inversa del coeficiente de Engel que surge del 2004-2005, esa inversa pasaría de 2,20 a 2,63 y eso es lo que me agrega prácticamente al dato del 2016, 9 puntos porcentuales adicionales de pobreza. Hubo modificaciones con los requerimientos kilocalóricos, esta es la tabla, también con la composición de la canasta básica alimentaria. Este es un punto trascendente. Lo que se empezó a construir es una canasta básica alimentaria distinta por zona de referencia. Antes era única para todo el país. Acá lo que se hace es considerar distintos componentes para Gran Buenos Aires, zona pampeana, noroeste, noreste, Cuyo y Patagonia, lo que permite dar es distintas estructuras de precios por región. Algunas cuestiones más de datos. Este es el ingreso per cápita promedio por decil de ingresos. Fíjense que, para poner una idea, un hogar, supongamos de 2 miembros en los cuales trabajan las 2 personas y tiene un ingreso cada uno de 62.000 pesos, lo que hacen en el caso particular de ese hogar un ingreso de 124.000 pesos. Eso lo que me genera es digamos, un hogar que estaría en el ingreso medio del decil de mayores ingresos, con datos al cuarto trimestre del 19, un poco para tener alguna noción de el nivel de ingresos que en general tiende, al menos en la percepción y en la discusión pública, a estar muy sesgado. Para ponerlo en contexto, un hogar que tenía un ingreso promedio, es decir, un ingreso per cápita familiar promedio de 13.000, o mejor dicho, entre 13.000 y 16.000 pesos, estaría en el umbral entre el quintil quinto y el decil quinto y el decil sexto, es decir, un hogar de lo que se denomina clase media. Algunas particularidades históricas, obviamente, como se imaginarán, de la misma forma que sucedía con NBI, la pobreza por medida a nivel de los hogares es más baja que a nivel de las personas, porque los hogares pobres tienen mayor nivel de natalidad, y en particular, yendo al ámbito de las personas, fíjense el impactante aumento de la pobreza que tuvo entre el segundo semestre del 2017, después de 2 años de contracción de la actividad económica, de prácticamente 10 puntos porcentuales, de 25 al 35, y que ya en el primer semestre del 2020 probablemente se ubique en torno al 40%. De forma similar, la indigencia pasó prácticamente un poquito menos, que se duplicó, porque pasó a nivel de personas de 4,8 al 8%.
al 8%, es decir, en un espacio muy corto del tiempo, un deterioro muy marcado de los indicadores sociales, y eso obviamente le falta incluir el 2020. Y esto me parece relevante mencionar, especialmente cuando se discuten políticas públicas. Fíjense cuál es si uno toma el universo de personas mayores de 65 años, la cantidad de pobres es del 11%, es decir, solamente el 11% de las personas de 65 años y más vive en un hogar pobre. Distintamente, si uno toma los hogares que tienen chicos entre 0 y 14 años, la pobreza es del 52%, es decir, más de uno de cada dos chicos entre 0 y 14 años, chicos y chicas, pertenecen a un hogar pobre, un poco para ver la profunda simetría y el impacto que tiene las distintas tasas, digamos, de crecimiento de la población dentro de los hogares pobres y este problema, digamos, de reproducción intergeneracional de la pobreza. Eh, Solo para que tengan los datos, se los incorporé de la brecha de indigencia y de pobreza, que es el segundo de los indicadores mencionados anteriormente, un poco para ver cómo evolucionan. Fíjense que esta evolución es muy similar a lo que veíamos antes en términos de tasa de incidencia. El menor registro del indicador de brecha de pobreza es en el segundo semestre del 17, fíjense el salto fenomenal al segundo, al 18, después sigue subiendo, aunque a un ritmo menor, y esto obviamente también digamos, sigue subiendo cuando aparezca el dato del primer semestre del 2020. Para contextualizar primero las discrepancias que hay entre regiones, fíjense a partir de la canasta básica alimentaria, estos son valores del 2017 pero no se modifican sustancialmente, fíjense que en términos de la línea de pobreza, tomando como parámetro el GBA con un valor de 100%, fíjense que el NOA, dado los precios relativos, tiene una canasta que es un 80% del valor de la del Gran Buenos Aires, y distintamente la región patagónica tiene una canasta que es un 17% por encima de la del GBA, para ver las discrepancias. Obviamente, si comparan el NOA con la región patagónica, hay un enorme diferencial en términos del ingreso requerido para ser no pobre. Y para poner en contexto el nivel de privación que implica estar por debajo de la indigencia, la línea de indigencia en el GBA para marzo, el último dato publicado, es de 5.600 pesos, de vuelta llevado a un hogar promedio que con la nueva tabla es 3,07, eso da un hogar tipo de 4 miembros, un matrimonio y 2 hijos. Requirió en marzo un ingreso de 17.200 pesos para no ser considerado indigente, y esta línea de indigencia tuvo un salto prácticamente del 50% interanual, y con la misma metodología la línea de pobreza para marzo del 2020 fue de 13.600 pesos, que llevada o sea, multiplicada para un hogar tipo por 3,07 da un ingreso total, un valor umbral a partir del cual se considera un hogar típico como no pobre de 41.700 pesos. Para ponerlo en contexto, el salario mínimo está apenas por debajo de la línea de indigencia para un hogar promedio. Esta es la evolución histórica de la indigencia y la pobreza en Argentina. Fíjense, hay datos segmentados del 74, pero un nivel de pobreza que, de acuerdo a algunas mediciones puntuales, ad hoc, digamos, no con la metodología actual, se ubicaba en torno al 10%, después un salto muy fuerte con el periodo hiperinflacionario del 89-90, que hay que ser cuidadosos porque esos datos obviamente están influenciados cuando tenés 3.000% de inflación anual. Eso hace que si el relevamiento de los ingresos se hace a lo largo del mes, tienda a sesgar a la suba esos indicadores cercanos al 40%, después de la estabilización de la convertibilidad, una caída a niveles del 20% en materia de pobreza, y después un salto muy significativo
incluso en años de crecimiento económico. Esto es una particularidad hasta que se hizo eclosión la convertibilidad en el 2002 y se llegó a niveles de pobreza en promedio en el año superiores al 50%, una baja sostenida posteriormente, siempre con la salvedad de que en el periodo que va con la incertidumbre con respecto a los precios, pero en todo caso, ya en el 2019 teníamos un nivel de pobreza prácticamente comparable al que teníamos en el 89-90, aun cuando esos datos están sesgados por la eh, hiperinflación. En indigencia probablemente el pico sea más alto, en términos relativos, ¿no? Fíjense que en la hiperinflación fue del 15% la indigencia y en el peor momento de la crisis de 2002 fue prácticamente el 30%. Es decir, se duplicó la tasa de indigencia, el incremento en términos de la pobreza comparado a 2002 contra 89 no fue tan pronunciado como en el caso de la indigencia. Ahora nos quedan los indicadores de desigualdad, vamos a ir más o menos rápido. Hay tres propiedades deseables para los indicadores de desigualdad. El primero es el del que denominamos el principio de las transferencias de Pigou-Dalton. Ahora vamos a explicar qué es. Puede cumplirse en sentido estricto o en sentido débil. Lo que dice es toda transferencia igualadora de una persona hacia otra con menor ingreso, por eso es una transferencia igualadora, que no cambia las posiciones relativas de los agentes, es decir, los acerco en términos de ingreso, pero no invierto las posiciones, tiene que hacer que el indicador disminuya. O sea, cuando un indicador ante una transferencia igualadora cae, decimos que cumple Pigou-Dalton en sentido estricto. Distintamente, si para una transferencia igualadora el indicador no aumenta, es decir, hay muchas simulaciones en las cuales cae, pero hay algunas en las cuales no aumenta ese indicador, decimos que cumple Pigou-Dalton en sentido débil. Obviamente lo que no puede pasar es que en el caso de una transferencia igualadora el indicador de desigualdad aumente, obviamente ese indicador no sirve. El segundo es bastante inmediato, que es la invarianza a la escala, es decir, si multiplico los ingresos de todos los miembros de la población por un valor positivo, es decir, duplico los ingresos de todas las personas, obviamente el indicador no tiene que modificarse. Y el último está un poco mal redactado, le pido disculpas, es invarianza al tamaño de la población, que lo que dice es, supongamos que tengo una población con sus ingresos, clono a esa población, clono sus ingresos, básicamente el indicador de desigualdad no debe modificarse. El primero de los indicadores por ahí más usados es el cociente de ingresos extremos, que en general lo que se hace es tomar el ingreso promedio del decil más rico y se lo divide por el ingreso promedio del decil más pobre, es decir, el ingreso promedio del decil 10 dividido el ingreso promedio del decil 1, nos da una idea de cuánto más rico, entre comillas, es el decil 10 en relación al decil 1. Hay que tener cuidado con esto, el espacio correcto para medirlo es a través de los hogares en función del ingreso per cápita familiar, es decir, puede ser interesante medir la desigualdad en términos de los ingresos laborales, es decir, no a nivel de hogares, sino a nivel de trabajadores, pero sepamos que si uno quiere medir la desigualdad, el espacio correcto es hacerlo a nivel de los hogares, por más que los perceptores de ingresos hacia el interior de los hogares en términos laborales tengan una discrepancia significativa. El indicador de ingresos extremo obviamente cumple las propiedades de invarianza, pero el principio de Pigou-Dalton solo en sentido débil, esto es bastante obvio. Si yo le saco una transferencia igualadora entre el decil 8 y el decil 3, le saco al 8 para darle al 3, lo que pasa entre el 10 y el 1 no se modifica, entonces el indicador no va a modificarse. El segundo indicador también muy utilizado es el porcentaje de ingreso acumulado en el P% más rico de la población, como mencionábamos ayer cuando hablábamos de Estados Unidos, por ejemplo, bueno, qué porcentaje del ingreso acumula el 1% de la población de mayores ingresos, o el 20%, o el 60%, y analizar eso a lo largo del tiempo. Obviamente, en términos de propiedades es análogo a lo que mencionábamos anteriormente, cumplen las dos propiedades de invarianza, pero el principio de Pigou-Dalton solo en sentido débil. El coeficiente más utilizado de desigualdad es el coeficiente de Gini. Básicamente para construir el coeficiente de Gini, ustedes lo tienen abajo, un gráfico con dos curvas, una roja y una azul. Lo que tienen que hacer es fijarse para cada decil de ingresos,
o sea, en el eje X tenemos el porcentaje de la población, en el eje Y tenemos el porcentaje del ingreso. Supongamos una economía perfectamente igualitaria que vamos a tener que el 10% de la población se lleva el 10% del ingreso, es decir, tengo un punto sobre la diagonal que denominamos línea de perfecta igualdad o LPI, agrego un 10% más de la población, ese 10% adicional hace un 20% de la población que como marginalmente se lleva un 10% adicional del ingreso, sumado al 10% anterior, eso me genera un punto, un nuevo punto sobre la línea de perfecta igualdad. Obviamente en la vida real la situación no es así, sino que lo que tenemos es que, supongamos, el primer decil se lleva, acá hay un ejemplo en el cual se lleva el 0,8% de los ingresos, el segundo decil se lleva el 2,8 acumulado, ¿no? Se lleva un 2% adicional, con lo cual acumulado es un 2,8 y así sucesivamente hasta que obviamente el décimo decil se lleva el total de los ingresos. Si se fijan en el ingreso superior, perdón, en el gráfico superior, el indicador de Gini lo que hace es calcular el ratio entre la zona A, que está entre la curva de Lorenz, que es esa curva que une todos los puntos en función de la población y el ingreso, esa zona A dividido la zona A más B, que es toda la zona del triángulo que está por debajo de la línea de perfecta igualdad. Obviamente, fíjense que en una economía perfectamente igualitaria todos los puntos están sobre la diagonal, con lo cual la curva de Lorenz se superpone con la línea de perfecta igualdad y la zona A, digamos, se hace cero, con lo cual en ese caso el coeficiente de Gini es cero, y en el otro extremo lo que se hace, o sea, una sola persona que se lleva todo el ingreso, la zona B desaparece, es todo zona A, porque la curva de Lorenz se superpone con el ángulo, digamos, de perfecta desigualdad, por decirlo de alguna forma, y eso lo que genera es que en una economía perfectamente desigualitaria el coeficiente de Gini, dado que A es 1 y B es 0, queda A sobre el ratio igual a 1. A la derecha tienen, no pretendo que sepan esto para el examen, sí más que nada las motivaciones, pero la fórmula en términos discretos, si ustedes quieren construir el valor de Gini en términos discretos y no en términos continuos. Algo relevante para mencionar con respecto al coeficiente de Gini es que dada una transferencia, es decir, si yo hago una transferencia igualadora de 100 pesos, solo me va a importar la distancia relativa que hay entre las personas sujetas a esa transferencia. Es decir, si yo le saco 100 pesos a alguien del decil 100 para dárselo a alguien del percentil 100 para dárselo a alguien del percentil 98, tengo dos posiciones. Eso obviamente genera una caída en el indicador de desigualdad. Ahora, si yo le saco al decil 5 para dárselo al percentil 5 para dárselo al percentil 3, también hay dos posiciones de distancia, le saqué 100 pesos, es decir, el mismo valor de la transferencia monetaria, el Gini cae en igual proporción, es decir, el Gini es neutral con respecto a dónde se realiza la transferencia igualadora, solo lo que le importa básicamente es la distancia relativa entre en términos de posiciones, ordinal, de la distancia entre las dos personas a las cuales se hace la transferencia. Esto no pretendo que lo sepan para el examen, sí, por si alguno quiere profundizar en estos temas, son distintas fórmulas en términos discretos para distintos indicadores. El primero es el coeficiente de Gini, el segundo es el coeficiente de variación, que no es otra cosa que la fórmula del desvío estándar normalizado por la media. Tienen el indicador de varianza logarítmica, que lo que hace es suavizar los valores extremos, un poco para, si yo le saco al percentil 100 y le doy al 99, por ahí quiero que mi indicador no refleje una caída en la desigualdad, porque no me importa con lo que pase con los muy ricos. El costo que voy a pagar por esto es que Pigou-Dalton lo cumpla en sentido débil, pero puede ser una propiedad deseable. Y el último de los indicadores, que es, digamos, relevante, lo que tiene, de la misma forma que teníamos con el FGT, es un parámetro, indicador epsilon, que es un parámetro de aversión a la desigualdad, es el coeficiente de Atkinson. Y el coeficiente de Gini, el coeficiente de variación y el de Tail cumplen con las tres propiedades que mencionábamos antes y Pigou-Dalton en sentido estricto. El de varianza logarítmica y el de Atkinson, dependiendo del parámetro epsilon, cumple con las tres propiedades, pero Pigou-Dalton solo en sentido débil. Acá tienen distintas simulaciones para ver que
las mismas transferencias, o sea, la situación A es la situación inicial, y lo que hice fue parametrizar todos los indicadores. Fíjense que hay algunos casos en los cuales empieza a no ser obvio cuál transferencia. Fíjense, por ejemplo, en la transferencia B, le saco, son 5 personas, le saco a la que está en el medio, a la clase media, que es está ubicada en la posición 3, y le doy el 60% de lo que le saqué al más pobre y el 40% al más rico. Fíjense que para casi todos los indicadores, cociente de ingresos extremos, Gini, varianza logarítmica, Tail y Atkinson, para cualquier parámetro, la desigualdad cae, para el coeficiente de variación aumenta. Con lo cual eso puede hacer que no nos guste este indicador. Después, si ustedes quieren comparar, por ejemplo, el de varianza logarítmica en el caso del ejemplo F, fíjense que lo que hago es sacarle al más rico, perdón, le saco al casi más rico que está en la posición 4, perdón, le saco al 5, que es el más rico, para dárselo al que está en la posición 4. Fíjense que el valor es 97,01, que es prácticamente el mismo valor que en la situación inicial. Es decir, el indicador de varianza logarítmica, hay ejemplos en los cuales transferencias entre ricos no reflejan una caída en el indicador, es decir, esto que decíamos antes del principio de Pigou-Dalton. Cuando están marcados celestes es donde hay impactos distintos. Fíjense este caso, por ejemplo, el de la situación E y F. Primero, en la E lo que hago es, le saco a un pobre, por decirlo de alguna forma, ubicado en la situación, en la posición 2, para darle al 1, es decir, es una transferencia igualadora, y después hago la misma transferencia igualadora del 5 al 4, es decir, entre los ricos. Fíjense primero que el Gini en el E y en el F no se modifica, es lo que les decía antes, o sea, solo pondera por la distancia relativa, dado un valor de transferencia monetaria, es decir, tengo dos transferencias de 200 pesos y la distancia relativa es una posición, porque le saco al 2 y le doy al 1, y le saco al 5 y le doy al 4. El indicador de Gini no se modifica en este escenario, y el de varianza logarítmica con la particularidad de que prácticamente no se modifica. De vuelta, no me interesa que se sepan las fórmulas cuando hagamos el test de lectura y demás, pero sí me parece relevante que al menos tengan una idea de que los indicadores de desigualdad implícitamente tienen juicios valorativos con respecto a qué me resulta importante y relevante y qué no considerar. Algo que no mencioné es que en el caso de Gini, si yo tengo dos curvas que se cruzan, dos curvas de Lorentz que se cruzan, no puedo decir nada con respecto a la desigualdad. Va a depender de cuál sea el indicador que utilice para juzgar esa situación, si la desigualdad aumenta o no aumenta. Distintamente, si tengo dos curvas de Lorentz que no se cruzan, como estaban en el ejemplo inferior, en este caso yo con toda seguridad voy a saber que la curva de Lorentz 1, que es la curva azul, digamos, cualquiera sea el indicador que utilice, si cumple con las propiedades mencionadas anteriormente, va a juzgar la situación como más desigualatoria que en la situación 2, que tiene una curva de Lorentz que está más cerca de la línea de perfecta igualdad. Ya para terminar, ¿dónde estamos parados en materia de desigualdad? Es cierto que somos de los países más igualitarios, aún con el deterioro que tuvimos en las últimas décadas de la región, pero fíjense que en la comparación internacional, América Latina es la región más desigual del mundo. Asia tiene una mayor, digamos, amplitud, países con muy poca desigualdad y con mucha desigualdad. De vuelta, esto no nos dice nada con respecto a la posición absoluta, pero América Latina es de las regiones más desiguales del mundo. Y abajo está el deterioro que experimentó la Argentina, que siempre estuvo dentro de los países más igualitarios de la región. Fíjense cómo dejó de estar en el grupo selecto y pasó a ubicarse más cerca de los tramos medios. Obviamente los países más desigualitarios en materia de distribución de los ingresos de América Latina son Chile y Brasil, aun cuando Brasil en la década del 2000 redujo significativamente no solo la pobreza, sino también la desigualdad. Fíjense, esto es relevante en función de lo que hablábamos en la reunión anterior de Cornea y Kurt. Esta es la evolución de la desigualdad en Argentina desde 1974 al 2019.
aproximada por el cociente de ingresos extremos. Fíjense que obviamente hay una tendencia estructuralmente creciente hasta el 2002 y después una caída sostenida que encuentra, digamos, algún amesetamiento. Lo que me importa mencionar con esto que son todas las líneas punteadas, son todas las crisis que sufrió la Argentina, crisis macroeconómicas de magnitud, el Rodrigazo en el 75, la crisis de la deuda, la hiperinflación, el tequila en el 95, el fin de la convertibilidad. Y fíjense cómo cada una de esas crisis, como si fuera una escalera, lo que hace es ponerme en un rango superior, esas líneas negras como si fueran escalones en materia de desigualdad. Fíjense que el mejor año post-crisis nunca se ubica por debajo del promedio previo. Esto solo se quebró, obviamente, después del salto fenomenal que tuvo la desigualdad con la crisis del 2002, después sí se pudo quebrar el promedio previo que fue 27 veces, después se estabilizó en torno a 18, 19 veces, que es el valor actual en materia de ratio entre el 10% más rico y el 10% más pobre, pero noten como curiosidad, de alguna forma, y como un deterioro tan marcado en el mercado laboral, que hoy tenemos un nivel de desigualdad que es comparable, por ejemplo, al del año 94, 95, y en aquel momento la tasa de desempleo era del 15, 16%, incluso en el 95 fue más elevada, es decir, aún cuando tenemos mucha más gente empleada en el mercado laboral, en materia de distribución del ingreso, estamos aún con esa menor tasa de desempleo en niveles comparables al de mediados de la década del 90. Decía lo que menciona el paper de Corny Kurt, es que nada es más relevante en materia distributiva y como condición necesaria que es la estabilidad macroeconómica. Una economía que tiene mucha volatilidad macroeconómica, inevitablemente o de forma va a estar imposibilitada de reducir la desigualdad. De hecho, no solo no la va a poder reducir, sino que la va a aumentar. De hecho, es difícil encontrar un país, no los quiero deprimir con esto, pero que haya tenido un deterioro tan marcado en materia distributiva en un periodo tan corto de tiempo, básicamente como lo fue la década del 90. Esto es solo un ejemplo, la tasa de variación para cada uno de los deciles del ingreso per cápita familiar. Fíjense, esto compara en el último año, en realidad es el tercer trimestre del 19, fíjense en términos proporcionales, el ingreso del decil 10 aumentó, el ingreso de todo el resto de los deciles decreció año a año en términos reales, con lo cual obviamente la contracara de esta evolución es un aumento de la desigualdad, todavía leve. Y como ejemplo, lo que decía antes, no solo es difícil encontrar un país que tenga una desigualdad, un deterioro en materia distributiva tan acelerado en un periodo corto de tiempo, sino que es difícil encontrar una economía que tenga tanta volatilidad como la economía argentina. Acá comparamos con nuestros vecinos, que América Latina es una zona de alta volatilidad macroeconómica. Digo, de 1975, dos aspectos centrales de la economía argentina es altísima volatilidad macro y deterioro en materia distributiva. Es decir, como dije antes, un montón de crisis con nombre y apellido. De hecho, esto es una regularidad histórica argentina que se agravó desde el 75 en adelante. Si uno toma desde 1900, la economía argentina estuvo en recesión 1 de cada 3 años. Solo en 4 momentos del tiempo pudimos crecer durante 4 años a una tasa superior al 4% cada año. Es decir, en muy pocos episodios pudimos silvanar un proceso de crecimiento sostenido. Noten que las cápitas crecen a un ritmo del 1% anual, con lo cual para que el PBI no decaiga, como mínimo tengo que estar creciendo al 1% anual para que el PBI per cápita no decaiga. Y en particular, esta dinámica, digamos, de deterioro y de alta volatilidad macro se agravó en los últimos 45 años. Acá, fíjense, en la Argentina de los últimos 45 años estuvo 19 en recesión, mientras Brasil estuvo 7 y Chile estuvo 4, y principalmente durante la época de la crisis de la deuda. Ya Chile desde el 85 en adelante prácticamente no tuvo recesiones. Pero un ejercicio, digamos, solo ilustrativo, es decir, si uno suma todas las variaciones negativas del PBI en esos 19 años de recesión, Argentina perdió el 71 puntos porcentuales de su PBI
mientras que Brasil perdió 15 y Chile 18, sumando todas las variaciones negativas. Fíjense, esto es el PBI en términos reales en el largo plazo, desde el 75 en adelante, para Argentina, Chile y Brasil. Fíjense lo que es Chile, principalmente desde medio de la década del 80, con el regreso a la democracia, un crecimiento impactante, sostenido en el tiempo. Brasil, un crecimiento bastante más moderado, pero cerca de su valor tendencial. Y fíjense lo que es Argentina, no se nota del todo por la escala, pero un crecimiento punta a punta muy bajo, agravado por fluctuaciones alrededor de ese valor promedio. Es decir, una particularidad argentina que es esta cuestión de un deterioro muy alto de la distribución del ingreso en un periodo relativamente corto de tiempo, acompañado o en parte derivado de una altísima volatilidad macroeconómica. Por último, para mencionar, los costos de la volatilidad no son pagados de forma simétrica. Básicamente, vimos antes que el PBI per cápita creció muy poquito, prácticamente se duplicó, perdón, el PBI total, no el per cápita, el total solo se duplicó, mientras que en Chile, partiendo de un valor de 100, está en un valor de prácticamente 700, se multiplicó por 7, mientras que en Argentina por 2 y en Brasil por 3,5. Es decir, no solo crecimos poco, la torta aumentó poco, sino que hoy está mucho peor distribuida. Uno puede hacer algún ejercicio de simulación que lo que plantea es si hoy tuviéramos la misma distribución del ingreso que en 1974, obviamente sabemos que es imposible de lograr en el corto plazo, pero en este escenario, mejorando la distribución, la pobreza sería solo del 5%. Pero un ejercicio alternativo podría ser, bueno, no modifiquemos la desigualdad, seguimos siendo una economía muy desigualitaria como lo somos hoy, pero en lugar de haber crecido tan poco como crecimos durante este periodo, si el PIB per cápita argentino, en lugar de haber crecido 0,8, hubiera crecido al 3% anual cada año, en términos per cápita, es decir, un 4% más o menos acumulativo del PBI real durante todo ese periodo, la pobreza también sería el 5%. Es decir, la Argentina vivió un auténtico drama macroeconómico, especialmente desde mediados de la década del 70 en adelante, no solo porque empeoró la distribución, sino porque creció muy poco. Estos son dos parámetros estructurales de la economía argentina. Bueno, con las disculpas del caso por la extensión, esta es la segunda parte y ya para la última vamos a poner el foco en la dinámica de la Argentina en el largo plazo para tratar de explicar el porqué de esta tendencia secular al deterioro en materia distributiva.